Gente, desafortunadamente, Sudamérica se quedó sin otro representante en el Campeonato Mundial 2026. Paraguay se despidió luego de caer 1-0 ante la gran favorita Francia, pero hay que decirlo, el equipo guaraní se despidió de manera muy digna. Así muchísima gente, especialmente gente de otros países latinoamericanos y muchísimos europeos, critiquen la forma de jugar de Paraguay. Y es entendible de cierta manera que ellos quieran criticar. Mucha gente espera que el fútbol y que todos los partidos durante los 90 minutos se juegue de manera lírica, se juegue de manera bonita. Quieren ver show, quieren ver espectáculo, pero a veces hay que entender que el fútbol no se trata de jugar bonito, se trata es de jugarlo. Y cuando queremos jugarlo, pues hay que recurrir a ciertos recursos y herramientas de acuerdo a lo que podemos ofrecer dentro del campo de juego. Y esto era lo que estaba haciendo Paraguay. Entonces Paraguay obviamente no estaba ofreciendo espectáculos y se enfrentaba a una selección muy brava, una selección muy seria. Francia es gran candidata. Francia viene de arrollar a todos sus otros rivales. Y jugarle de todo a todo a un equipo como Francia es entrar desde el primer minuto de juego con todas las posibilidades, no solamente de perder, sino de ser goleado. El partido desde un principio se planteó muy defensivo por parte del equipo de Gustavo Alfaro, quien jugó con 5 defensores, 3 centrales, 2 laterales, jugó con 4 volantes y jugó solamente con Enciso como delantero. Estaba muy claro que Alfaro buscaba defender desde un principio el arco, un bloque muy bajo, dificultar la conexión de los jugadores, digamos que iniciadores de jugada del mediocampo de Francia, que en este caso eran Rabiot y Koné, y evitar que ellos se pudieran conectar con facilidad con los jugadores desequilibrantes que tiene el equipo francés, que son muchísimos, como Olise, como Barcola, como Dembélé y por supuesto con Kylian Mbappé, que jugó en medio de muchas polémicas, pero el tipo es un monstruo, el tipo es un crack, el tipo es un fenómeno lo que hace en campeonatos mundiales. Entonces, claro, yo creo que hasta el mismo Francia se sorprendió de ver un equipo tan abloquelado en su campo y se sorprendió porque de verdad, o sea, no esperaba que Paraguay fuera a afrontar el partido de manera tan defensiva y se complicó. O sea, manejó el balón, tuvo la posesión y esto era la apuesta de Paraguay. Yo lo hablaba previamente, inclusive lo hablaba con mi padre, quien él toda la vida ha visto fútbol. Y él me decía, o sea, es que Paraguay juega muy feo, se encierra demasiado. Y claro, pero él también entiende que esta es la única herramienta que un equipo como Paraguay puede ofrecer ante la infinidad de alternativas ofensivas que tiene un equipo como Francia. En el primer tiempo, el juego se jugó como lo quería jugar el equipo de Paraguay, a pesar de que el control estaba dominado por Francia. Hay que entender que a Paraguay no le interesaba manejar el balón, no le interesaba tenerlo. Eso se veía en los despejes de meta del arquero Orlando Gil. O sea, él sacaba largo y ya, que la tuvieran los franceses y ellos veían cómo podían empezar a crear la jugada. Hemos visto
a lo largo del mundial, que muchos equipos tratan de salir con balón dominado, abriendo por los costados con los centrales, luego con laterales, interiorizando con los medios, tratando de circular para tener manejo del balón y empezar a proponer. A Paraguay eso no le interesa, para nada, para nada. Ellos simplemente querían tener el balón allá y estar concentraditos en el bloque bajo. Y por eso el primer tiempo terminó 0-0. Al final Francia empezó a tratar de generar situaciones de peligro con disparos de larga distancia. Y nuevamente, Francia tiene también estos elementos, tiene jugadores que tienen una pegada excelente y empezaron a recurrir a eso, porque ya están viendo de verdad que dentro del área estaba muy complicado el panorama para ellos. Y en el segundo tiempo, obviamente, Paraguay siguió con su sistema de juego. Empezó a chocar más, empezó a raspar más, empezó a desesperar a los otros jugadores. Obviamente Dembélé empezó a caer como un poco en ese juego de las provocaciones. Empezó también a provocar, empezó también a raspar. Y yo la verdad, pues yo no le veo nada de malo a que Mbappé responda. Yo soy de los que digo, o sea, si vos la haces y luego te la hacen, te tenés que aguantar. Y me parece que Dembélé en su manera lo hizo. Y eso a mí no me parece mal. Me parece que eso está pues como dentro del juego. Él empezó también a provocar. Él empezó también a buscar. Y claro, ya Francia empezaba como a encontrar cada vez menos y menos caminos. Y cuando un equipo se te encierra tanto en el bloque bajo, hay dos maneras de poder abrir la lata. La primera es con el balón parado. Y la segunda es con tiros de larga distancia. Francia seguía tratando con algunos disparos de larga distancia y no encontraba el camino. Y ya llegó el cambio de Doué por Barcola. Doué, quien había perdido la titularidad con Barcola, pero es un jugadorazo. Es que es lo que yo le digo. O sea, Francia mira al banco y tiene una cantidad de alternativas que uno dice que con ese banco se puede armar otro equipo que tranquilamente también podría disputar fases importantes de un campeonato mundial. Entonces entró Doué. Y el tipo, claro, enterito, fresquito, con ganas y con la intención de entrar a querer cambiar el partido, llegó y se hizo un jugadón, se sacó 3, 4, 5 jugadores a pura velocidad. Y desafortunadamente, claro, hubo una jugada ahí un poco controversial, un toquecito que el juez revisó. A mi modo de ver si fue penal. Era difícil de ver en cámara lenta, pero para eso está la tecnología. El juez la miró y listo. Llegó el penal de Kylian Mbappé. Y ahí ya hay que decirlo. La apuesta de Paraguay, que había funcionado hasta los 70 minutos, desafortunadamente ya la apuesta se determinó, la perdió. Y ya no hubo marcha atrás. Gustavo Alfaro trató de recomponer, cambió el sistema de juego, cambió de 5 defensores a 4 volantes y poner un delantero más. Pero realmente desde ese momento ya Francia no lo sufrió mucho. Paraguay seguía con muchísimas precauciones. Sin embargo, Kylian Mbappé, por ejemplo, encontró más espacios, tuvo una oportunidad de anotar otro gol tras una doble excelente atajada de Orlando Gil, que terminó siendo la gran figura de Paraguay, y por eso fue escogido la figura del partido. Ya obviamente Paraguay con el desespero ya empezó a pegar mucho más y bueno, ya empezó a caer en acciones de juego que eran parte de las consecuencias de saber que la apuesta que tenían en ese sistema de juego pues ya se había perdido.
terminó el tiempo, ya pasó lo de Dembélé con Orlando Hill. Yo creo que ya ahí Kylian Mbappé sí le hubiera dado la mano, pero bueno, ya eso son cosas que no merecen como un mayor análisis dentro de lo futbolístico. Kylian Mbappé es un monstruo. Ahí estamos leyendo estadísticas. El tipo ha metido 11 goles en fases de mata-mata de campeonatos mundiales. Si usted junta lo que lleva Miroslav Klose y Lionel Messi, ellos tienen 11 también. O sea, esto habla demasiado de la calidad que tiene Kylian Mbappé cuando hablamos de Copas del Mundo. El tipo tiene un chip diferente a los demás jugadores que existen en el planeta Tierra. Hay que decirlo. Para mí Messi es el más grande de la historia, pero cuando hablamos de playoffs, de campeonatos mundiales, Kylian Mbappé es el rey. Nada que hacer ahí. Y obviamente está respaldado de una selección muy completa a nivel defensivo, a nivel de mediocampo y a nivel ofensivo. Por eso es que Francia es la gran favorita para ganar ese campeonato mundial 2026. En conclusión, Paraguay se despide, y yo vuelvo y lo digo, de manera muy, muy, muy digna. Para mí, lo que hizo Paraguay resalta la belleza del fútbol. Nos recuerda por qué queremos tanto el fútbol. Porque el fútbol nos permite balancear cargas cuando un equipo tiene menos recursos que el otro. Y eso lo demostró Paraguay. Paraguay vino de menos a más. Recordemos, empezó planteando un partido más de tú a tú ante un equipo como Estados Unidos, por eso se llevó 4. Y ahí es donde Paraguay entendió que los partidos se tienen que jugar y se tienen que entender y se tienen que aplicar de manera que se puedan explotar los recursos que se tienen, porque los recursos que se tienen no son los mismos que tus rivales. Si usted tiene más recursos que su rival, obviamente hay que plantear un partido diferente a los que Paraguay planteó en esos partidos del campeonato mundial. Paraguay futbolísticamente y técnicamente, yo puedo pensar que era inferior a todos sus rivales. A Estados Unidos, a Turquía, de pronto era un poco más parejo con Australia, que Alemania, por supuesto, y que Francia. Y por eso Paraguay jugó a lo largo del campeonato mundial un fútbol que a muchísima gente no le gusta, un fútbol que mucha gente plantea de antifútbol. Pero gente, o sea, es que de verdad hay que entender Paraguay, donde salga a jugar de tú a tú contra un equipo como Alemania, se lleva 4 como se llevó contra Estados Unidos. Donde Paraguay le plantee a Francia, un equipo como Suecia se lo planteó a Francia, se lleva otros 3. Aquí estaba mirando los números de Francia en el campeonato mundial. Le metió 3 goles a Senegal, le metió 3 goles a Irak, le metió 4 goles a Noruega y le metió 3 goles a Suecia. A Paraguay solamente le metió 1 de penal que tuvo que ser revisado por el VAR. O sea, no le pudo crear oportunidades tan claras, muchísimas oportunidades tan claras y anotar en el desarrollo del juego. Entonces, esto habla que el planteamiento de Francia pudo nivelar un poco la diferencia táctica y futbolística que había contra Francia. Porque está muy claro, Francia tiene muchísima ventaja futbolística y técnica sobre la selección paraguaya. Pero tácticamente ahí es donde se pudieron balancear un poquito más las diferencias y ahí es donde está el gran mérito de Paraguay. Ahí es donde hay que aplaudir las facetas que el fútbol nos permite disfrutar dentro del campo de juego. Ahí es donde tenemos que aplaudir que hayan técnicos con capacidad para entender que lo que tenemos en el campo de juego no es lo mismo que lo que tiene el rival, y de acuerdo a eso tenemos que plantear situaciones de juego diferentes para poder nivelar o superar al rival
cuando ellos tienen más herramientas y recursos que nosotros. Entonces, eso es lo bonito del fútbol y desafortunadamente muchísima gente no lo entiende. No hay una forma de jugar al fútbol. No hay una sola forma de jugar al fútbol. El tiki-taka no es la única forma de jugar al fútbol. Italia en 1982 le ganó a la selección más lírica que había en el campeonato mundial. Y muchos de los historiadores del fútbol dicen que la selección de Brasil en 1982, comandada por Sócrates y Zico, era la mejor selección de Brasil que ha existido, inclusive sobre la de 1970, comandada por Pelé, inclusive la del 2002, comandada por Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo. Que la de Sócrates era la mejor, y ahí es donde el famoso catenaccio se hizo popular, porque Italia, entendiendo que tenía menos recursos futbolísticos que esa Brasil, a punta de táctica logró no solamente igualar cargas, sino superar a Brasil. Entonces, ¿por qué se quiere juzgar a Paraguay? Cuando usted mira nombre por nombre, Kylian Mbappé tranquilamente puede valer más que toda la selección de Paraguay. Y Kylian Mbappé tiene al lado a Olise, tiene al lado a Dembélé, tiene al lado a Barcola, tiene en el banco a Doué. O sea, el equipo en la delantera que tiene Francia es... O sea, es una locura. Entonces se quiere venir a juzgar a Paraguay que porque le juega a encerrarse a Francia. Eso es lo mejor que Paraguay sabe hacer, porque no lo puede hacer. Eso es lo bonito del fútbol. Que tengamos la oportunidad de encontrar variantes para igualar tácticamente a nuestro rival, porque futbolísticamente nuestro rival es superior. Donde Paraguay le hubiera planteado el partido a Francia, como Suecia se lo planteó a Francia, muchísimos de los pronósticos que al montón de sabios alrededor del mundo daron, hubieran acertado. 3-0, 4-0, 5-0. En el papel, claro, Francia era la gran favorita, no hay ninguna sorpresa, pero qué sorpresón se llevó un montón de gente con el desarrollo del partido, porque nunca creyeron que una selección como Paraguay era la que más iba a complicar hasta la fecha a esa selección de Francia. Y eso se debe simplemente a que el fútbol nos permite igualar cargas cuando lo sabemos jugar también desde la táctica. Porque obviamente desde lo futbolístico, Francia es mucho más superior, pero la táctica igualó muchísimo más ese partido. ¿Ustedes qué opinan? Yo sí quiero saber cómo vieron ese partido de Paraguay. Desafortunadamente ya es otra selección que se nos despide. Quedan 3 en carrera: Brasil, Argentina y afortunadamente la selección Colombia. Ojalá esas selecciones puedan sacar la cara por Sudamérica en el campeonato mundial. Nos queda también México, hablando de Latinoamérica, que enfrentará a Inglaterra. Durísimo partido, pero tengo presentimiento que México le puede hacer el daño a Inglaterra jugando todavía en condición de local. ¿Qué opinan de Francia? Los quiero leer y ustedes saben que siempre seguimos conectados.